Muy buenos días, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro en este proyecto de vida que resulta ser un canal, el canal Salvemos a los Niños. Hoy quiero presentarles a todos ustedes al doctor, abogado, Benigno Blanco. Él es español y por sobre todas las cosas, además de una larguísima trayectoria, es un abuelo que mira con mucho detenimiento todo lo que está pasando con los niños en España y en el mundo. Nada, buenos días, María, y muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar con las personas que están pendientes de las cosas que tú haces. Es un honor para mí. Muchas gracias, es mutuo. Benigno, he escuchado muchas entrevistas que ha dado usted en referencia a lo que tiene que ver la familia y lo que tiene que ver los niños, por sobre todas las cosas, ¿no? No hay familia sin niños, con lo cual, si no empezamos a salvar a los niños de todas estas nubes negras que pesan sobre sus cabezas, difícilmente podamos hablar de familias en un futuro. Este No lo sé, motor. supongo que es algo que aprendí instintivamente y sin reflexionar sobre ello, porque yo, como todos, nací en una familia. Eh, Me siento muy orgulloso de mis padres. Tengo 7 hermanos, de mis 7 hermanos, todos varones, por cierto, ¿no? En mi casa no había niñas, ¿no? Y luego yo he tenido solo hijos varones también, con lo cual mi primera experiencia de lo que es una niña son ahora mis nietas. Estoy empezando a ver lo que es una niña pequeña, por fin, ¿no? Pero digamos que nací en una familia, viví en una familia, recibí una formación cristiana y todo eso me dio natural y espontáneamente, sin plantearme mayores problemas, un aprecio a lo que era mi realidad vital, ¿no? Y cuando en España, a partir sobre todo del año 82, empiezan a plantearse leyes que desprotegen la vida, que fue la primera ley del aborto planteada en el año 82 y que en el año 85 fue aprobada, pues me pareció que era un tema suficientemente importante por lo que estaba en juego, la protección de la vida de los no nacidos o no en mi sociedad, como para implicarme en oponerme en aquella ley con los medios a mi alcance. Yo era un chico joven, estudiante acabando en esos momentos la carrera de Derecho en mi tierra natal, en Asturias, y me impliqué en el surgimiento de una asociación en defensa de la vida. Hicimos lo que pudimos, con poca eficacia porque la ley se aprobó, pero bueno, por lo menos logramos movilizar alguna cierta opinión pública, dar charlas, conferencias, y empezamos una pequeña labor de apoyo a mujeres embarazadas para que no se viesen ante la tesitura de estar abocadas al aborto. Sin medios de ningún tipo, éramos un grupito de chicos jóvenes en una provincia perdida de España, ¿no? Pero gracias a esa actividad empezamos también a ponernos en contacto con gente que en otras provincias de España estaban intentando hacer lo mismo. Y de ahí surgió la que después se llamó Federación Española de Asociaciones en Defensa de la Vida, que sigue existiendo, que pronto tiene ya una larga trayectoria social, que ha sido una ONG que ha permitido una presencia de una actividad continua de formación, de presencia en la opinión pública, de ayudar a jóvenes, sobre todo en las universidades, a recuperar la cultura de la vida, y también de puesta en marcha de iniciativas de atención a mujeres embarazadas por toda España, ¿no? Y eso ha vivido con más o menos energía, con los altibajos normales del paso de los años, y ya en los años en 2010, 11 y 12 tuve ocasión de promover una ONG en la que sigo muy implicado, que se llama Red Madre, que es una fundación existente en España, que tiene su sede central en Madrid y luego tiene casi algo más de 40 asociaciones por todo el territorio de España que usan la misma marca Red Madrid y trabajan coordinadamente con la fundación para atender a mujeres embarazadas. Nuestro lema es "Nunca estarás sola", y es un mensaje dirigido que intentamos además que sea real a las mujeres españolas embarazadas en situaciones problemáticas, para que sepan que pueden contar con nosotros para intentar afrontar cualquier problema derivado de un embarazo imprevisto, ¿no? De forma que puedan hacer compatible afrontar esos problemas con la continuación del embarazo. Gracias a Dios, en este momento está formada esta ONG por una red de unas 1000 mujeres que actúan de voluntarias por todo el territorio de España. Y acabamos de cumplir 18 años de existencia. Este año estamos en el año de la mayoría de edad, los 18 años. Y para que se hagan una idea del volumen que ha adquirido Red Madre, el año pasado atendimos en España a 62.000 mujeres que no abortaron. Esta actividad nos hace estar en contacto con situaciones muy duras, porque yo creo que ninguna mujer se plantea abortar frívolamente. Son circunstancias muy complicadas. Más de la mitad de las mujeres que atendemos son inmigrantes que están en España en situaciones económicas, laborales, familiares muy
inestables. Y luego hay un acoso en la sociedad española frente al embarazo que se nota en el trabajo, en los ambientes laborales, en la opinión pública y en todo. Y por eso muchas veces las mujeres se plantean la posibilidad de abortar porque creen de verdad que no hay otra salida para sus problemas, sus circunstancias ante la soledad en la que viven y ese acoso ante maternidad, ¿no? Y nuestra estrategia es decirles, mira, nosotros estamos aquí, cuenta con nosotros para cualquier problema que tengas, no vas a estar sola. Y aunque no somos ni ricos, ni somos el Estado, ni un banco, y no tenemos muchos medios, pero lo que tenemos lo tienes a tu disposición. Y en estos 18 años he podido comprobar que con la frialdad de la estadística, 9 de cada 10 mujeres que conectan con esta red de voluntariado no abortan. Y casi todas están en circunstancias muy difíciles y complicadas, que uno entiende que se planteen el aborto. No justifico el aborto, obviamente, pero entiendes que se lo puedan plantear porque las dejamos solas y abandonadas, ¿no? Pero en cuanto reciben apoyo, en cuanto ven que no están solas, que hay una esperanza en su vida, la inmensa mayoría, 9 de cada 10, apuestan por la continuación del embarazo. Y además tengo la alegría de que hemos conocido muchas decenas de miles de mujeres en estos 18 años, y repito que en circunstancias muy problemáticas, y puedo decir que no conozco ninguna mujer que haya optado por mantener el embarazo y dar a luz a su hijo y que luego se haya arrepentido. Y eso no significa que después de la luz las circunstancias no sigan siendo complicadas, que lo siguen siendo, ¿no? Y sí conocemos a bastantes que al final abortaron, por desgracia, y que luego se han arrepentido. De hecho, parte del voluntariado de Red Madre son mujeres que abortaron en su día, que después de pasar su proceso de dolor, de arrepentimiento, a veces largo y profundo, han puesto su experiencia vital al servicio de otras mujeres para que no cometan el mismo error que ellas cometieron. Con lo cual se demuestra que es posible dar la batalla en defensa de la vida. Probablemente tardaremos muchos años, no lo sé, por lo menos en España, en conseguir que haya una mayoría política y social dispuesta a volver a proteger la vida en serio a través también de las leyes. Pero como no se trata de esperar a que algún día llegue esa revolución política, nuestro objetivo es, vamos mientras tanto, aunque las leyes sean muy injustas, a intentar que no haya abortos. Y la experiencia demuestra que se puede hacer. No acabamos con el aborto, obviamente, pero ya son muchas decenas de miles de mujeres que gracias a este esfuerzo solidario de otras mujeres, básicamente, están logrando superar la tentación del aborto y comprobar además que eso es una fuente de felicidad y de plenitud personal, no un fracaso. Por lo tanto, yo si algo puedo transmitir es que he aprendido mucho de todas estas mujeres voluntarias de Red Madre y de que se puede, además. Que aparte, repito, las batallas políticas y mediáticas y todo lo que se quiera, que también hay que darlas, obviamente, pero sean cuales sean las leyes en cualquier sociedad, supongo que en Argentina como en España, podemos implicarnos en despertar eso, una mirada Red Madre que nos lleve a comprender que un embarazo imprevisto, problemático por lo que sea, es también nuestro problema y no solo de la mujer. Y que no podemos limitarnos a decir el aborto es muy malo, debiera ser un delito, entonces vamos a ayudar a esa mujer a que no aborte, a que tome la mejor decisión posible, que es continuar con su embarazo. Y eso funciona en muchos casos. Y pronto podemos hacer mucho de verdad para ir erradicando el aborto y la cultura que lo soporta, y algún día también triunfaremos en las leyes y en la política, por supuesto, pero no vamos solo a esperar ese momento. La Merced Vida que hace exactamente eso y cuenta lo mismo que usted, que las mujeres que deciden no dar ese paso de abortar, no hay una sola que se haya arrepentido de no haber dado ese paso. Con lo cual el camino es ese, ¿no? Evidentemente, es ese. Me parece muy claro. Incluso he vivido personalmente 3 casos de uno de los supuestos más duros que hay, que son embarazos fruto de violaciones. Habitualmente cuando se debate este tema suelen decirte los defensores del aborto que si una mujer violada y embarazada a consecuencia de la violación no aborta, luego cada vez que vea la cara de su hijo estará viendo la cara del violador. Y mi experiencia es la contraria. Repito, tengo 3 casos nada más, no voy a exagerar, que he vivido de mujeres violadas que se plantearon abortar y que gracias a ser acompañadas decidieron tener al niño. También por desgracia conozco alguna que al final abortó. En estos 3 casos en concreto puedo decir que el nacimiento del niño y el tenerlo en sus brazos fue lo que les hizo superar el trauma y olvidar la violación. Porque no ven la cara del violador, ven a su hijo y a un hijo se le quiere y da sentido a la vida. Y en esos 3 casos al menos, supongo que habrá experiencias de todo tipo, pero en esos 3 casos al menos el niño nacido fue precisamente lo que ayudó a que esa mujer dejase en el pasado absolutamente todas las consecuencias traumáticas de algo tan terrible como es una violación. Tanto incluso en ese caso tan extremo y duro, realmente no hay nada peor que una violación para una mujer,
el aborto no solo no es la solución, sino que evita que se pueda, en la medida de lo posible, superar esto tan traumático que sufrió la propia mujer. Por lo tanto, el aborto nunca es solución a nada y, sin embargo, la maternidad siempre es una fuente de solución a todos los problemas. Ser madre es una forma de sanar las propias heridas, ya Sin sea duda. producto de una violación o producto de una vida conflictiva. Creo que el ser humano tiene en sí mismo una vida conflictiva, digamos. Hemos venido para ser felices, pero eso cuesta muchísimo y en ese camino la verdad es que tenemos un montón de obstáculos por superar, con lo cual un hijo siempre es esa bendición de tener la responsabilidad de la vida de otro ser humano en nuestras manos, con lo cual hace que la responsabilidad sobre la propia vida cobre una importancia aún más relevante para uno mismo. Así Sin que duda. eh, es un proceso maravilloso. Y que he sido hijo, y he sido hermano, y he sido novio, y marido, y padre, y abuelo, puedo decir que el cuidar humaniza profundamente. Pues tanto el cuidado, el vivir preocupado por los demás, como el dejarte cuidar cuando lo necesitas, es profundamente humanizador. Por eso una sociedad que resuelve los problemas a través de la violencia, y el aborto es violencia, deshumaniza profundamente. Y una sociedad que se implica en cuidar para apostar por la vida, es una sociedad que va mejor, claramente. Por eso la lucha por la vida, en el tema del aborto como en el de la eutanasia, va más allá de evitar la muerte, que ya sería bastante para justificar lo que se haga, pero estamos ayudando a crear una sociedad humana, una sociedad en que efectivamente se rechace a priori el poder resolver ningún problema mediante la violencia, mediante la muerte, que eso son el aborto, la eutanasia, y una sociedad que apueste instintivamente por la ternura. Todo eso, además, repito, de evitar un aborto concreto, es una labor de revolución cultural desde las entrañas de la sociedad que yo creo sinceramente que será de una gran eficacia para el futuro. No sé cuándo lograremos un triunfo colectivo. Llegará, como todo en esta vida, igual que costó erradicar la esclavitud o la discriminación de la mujer o la tortura como método de prueba en los tribunales. Llevó mucho tiempo, sí. Y erradicar el aborto nos llevará mucho tiempo, estoy seguro, porque en términos humanos es lo previsible. Pero si se trabaja en las entrañas de la sociedad para crear esta sociedad del cuidado, de la ternura, algo triunfaremos sin duda ninguna. No sé si lo verán mis nietos o mis bisnietos, pero ganaremos esta batalla en defensa de la vida. Y surgirán otras, porque la vida no se acaba y la humanidad es capaz de cometer errores de todo tipo. Pero esta batalla se ganará, entre otras cosas porque, también me lo dice mi vejez, los seres humanos tenemos dos maneras de aprender a ser buenos. Una, que sería la más recomendable, es discernir qué es lo bueno y comprometer la propia libertad voluntariamente en hacer lo bueno. Es la opción por la vida, que un ser humano debe ser querido, sea quien sea niño, enfermo, anciano, hombre, mujer, de la raza que sea. Intento tratar a los demás como lo que son, gente buena y valiosa, con respeto. Es la mejor manera de aprender a ser buenos, pero hay otra, más dolorosa, pero que funciona también, que es ser muy malos y ver el dolor que eso genera. Y a través del dolor, sufriéndolo, viendo cómo se sufre, también aprendemos. Y yo creo que también en nuestra sociedad cada vez más hay más evidencia del dolor que provoca la cultura de la muerte, sea el rechazo al enfermo, al anciano, a la mujer embarazada, al niño no nacido. Y a través de ese dolor es triste esa forma de aprender, pero acabaremos aprendiendo. También eso empieza a notarse en todo el mundo occidental y en España también, por ejemplo, en otro de los dramas de nuestra época, que es ese inmenso dolor que está generando la ideología de género, convenciendo a niños muy pequeñitos de que pueden elegir su sexualidad y que no pasa nada, y que empiezas a hormonarte a los 8 años y ya te operarás a los 14 y que todo feliz. Y eso está provocando un dolor tan serio, tan dramático, tan visible, que ya muchos países europeos que empezaron con estas modas en las últimas décadas están empezando a dar marcha atrás, como ha pasado con Suecia, Finlandia, Gran Bretaña, etcétera, no por una conversión moral o ideológica, sino comprobando que es un inmenso error que genera un sufrimiento ilimitado y que no arregla ningún problema, ¿no? Y lo digo con tristeza porque en España no hemos empezado a aprender ni aprendemos de la experiencia de los países al revés. Estamos todavía en la fase de promoción de este daño terrible a tantos niños que provoca una confusión y consecuencias para toda la vida. Es otro ejemplo en el que a veces pues estamos experimentando cosas muy malas, muy negativas, muy ideológicas y tardamos en aprender, pero estoy seguro que aprenderemos, aunque solo sea eso, por el impacto del dolor ajeno. Ojalá aprendiésemos a priori y darnos cuenta de que es una locura.
Pero bueno, me he ido a otro tema, perdón. No, 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 está perfecto porque todos estos temas están unidos unos con otros, no son ajenos, todos tienen un hilo conductor que tienen que ver con la destrucción de la familia, por lo menos es el objetivo que tiene una agenda que se maneja a nivel global en el que todos los cañones apuntan a la destrucción de la familia como base de la sociedad, una sociedad sana, una sociedad que pueda crecer dentro de parámetros de valores, de empatía, de humanidad. Cuando esta agenda logra cometer o avanzar, mejor dicho, en estos objetivos, es una sociedad fácilmente manipulable para cualquier otro objetivo, con lo cual todos estos temas, todos tienen que ver con todo. Usted mencionó también la eutanasia y es un tema fuertísimo, no por lo que implica la muerte, que la muerte es parte de la vida, pero sí la eutanasia como mecanismo forzado de muerte, cuando en realidad el ser humano juega a ser Dios, impactando sobre el final de la vida de una persona, cuándo tiene que ser, en qué momento, de qué forma. Y esto es terrible porque además de los adultos, el tema de la eutanasia infantil está avanzando escalofriantemente. Hay videos, hay propagandas, hay publicidades que incitan haciendo ingeniería social a través de recursos, de mecanismos psicológicos y envueltos en una sonrisa, como que es algo maravilloso, ayudemos a los niños a morir. Eh, bueno, Soylent Green, que yo subí algo a mis redes sociales con respecto a esto hace ya más de un año, es espantoso cómo incitan a la gente a pensar que hay que aplicar la eutanasia en los niños que increíblemente y llamativamente están cada vez más enfermos, ¿no? Una sociedad que va progresando, que va avanzando, y sin embargo los niños están cada vez más enfermos, cada vez más incapacitados. Entonces lo que hay que hacer en vez de estudiar por qué los niños están cada vez más enfermos y más incapacitados, matémoslos. Ayudémoslos a morir. Es una cosa, a mí la verdad es que me pone la piel de gallina, y todo esto que usted decía creo que tiene que ver con lo que denominamos muchos de nosotros la batalla cultural. En realidad este cambio en la humanidad se va a dar de adentro hacia afuera, de la introspección hacia el afuera, porque desde la política, como todo está amparado por la política, toda esta agenda y todo esto que estamos presenciando, de la única manera que la política dé el paso de desarmar es cuando sienta una presión social tan grande que no pueda hacer otra cosa más que dejar de cobrar el sueldo por debajo de la mesa y hacerle caso a la gente, porque no van a poder caminar por las calles tranquilamente sin que sean objeto del escarnio público. No sé si usted coincide o no con esto que estoy explicando. En parte. Obviamente la eutanasia es muy preocupante. En Europa ya hay algún país como Bélgica y Holanda que admite la eutanasia de los niños legalmente. Siempre es una experiencia universal que siempre que se legaliza el aborto o la eutanasia, se empieza legalizando para algunos casos extremos teóricamente de conflictos y poco a poco se va produciendo en un plano deslizante una ampliación y admisibilidad. Es un bien tan absoluto la vida, que solo se puede estar vivo o muerto, no hay matices, que cuando se admite una excepción al compromiso con la vida, en poco tiempo se aparece otro caso similar, más o menos grave, que si no es el que pensamos, pero se le parece, y se van haciendo cada vez más casos, y se produce un desarme moral de las sociedades para defender la vida. Nos vamos a cosas siempre que se legaliza. Yo lo viví en España a partir del año 82 con la primera ley del aborto. El primer año hubo 9 abortos legales, el segundo 417, hablo ahora de memoria, pero vamos, de ese orden, el tercero 17.000 y hemos llegado a los 120.000 máximos hace unos años, ¿no? Siempre se producen dos fenómenos en paralelo y ahora lo estamos viendo con la eutanasia en España, que tenemos una ley desde hace 2 o 3 años, que es que va aumentando poco a poco el número de casos porque la sociedad va acomodando sus valoraciones morales a lo que dice la nueva ley. Las leyes tienen una eficacia pedagógica aparte de su eficacia normativa específica y se va produciendo una banalización progresiva en la conciencia colectiva de eso que ha pasado a ser legal o no punible. Entonces interactúan la banalización del bien que se desprotege en la conciencia colectiva con el incremento del número de casos. Y no hay límite teórico más que el demográfico, por decirlo así, sin más, ¿no? Y eso es la experiencia de todos los países. Por eso cuando a un país le venden la legalización del aborto para resolver
los casos de esos que claman a la conciencia colectiva, se está engañando, porque no se pretende solo eso y se sabe que no se va a producir solo eso, ¿no? En lo que discrepo un poco del planteamiento que hacías, María, es la importancia que les das a los políticos. Yo creo que en estos momentos en el mundo, hablo del mundo occidental, que es lo que yo conozco un poco más, ¿no? Y obviamente más de la experiencia europea, que es lo que tengo más cerca, y la española dentro de Europa, como es lógico. Pero creo que es, lo que voy a decir vale un poquito para todos, ¿no? El poder real de cambio de las sociedades no está en la política, está en el dinero, en la economía. Los políticos son frutos también de ese dominio de la cultura, de la información, de las redes, de los algoritmos, del cine, de los contenidos audiovisuales que surge del dinero, ¿no? Desde el año 89, cayó el muro de Berlín, con él todo el bloque soviético, en el mundo solo ha quedado un poder efectivo, que es el dinero. Repito, hablo del mundo occidental. No voy a hablar de China o del mundo musulmán porque lo desconozco menos y tienen variantes distintas. Pero en el mundo occidental solo ha quedado un poder, que es el dinero. El poder financiero. Exactamente, el poder financiero. Además, como justo a partir de ese momento, en los años 90 del siglo pasado y en la primera década del siglo XXI, la economía se ha globalizado y digitalizado, la economía ha pasado a ser profundamente financiera. Entonces, ¿quién manda en el mundo hoy día? El dinero. ¿Dónde se concentra el dinero? En Estados Unidos, en el mundo anglosajón, simplificando. Por eso el malthusianismo tan propio del mundo anglosajón se ha convertido en una política global y universal dentro de la población del mundo, porque esos ricachones americanos han sido educados en que el centro de la población es algo malo. Desde Malthus, desde el siglo XVIII, los iban educando así. Sí. Y como además dominan las redes sociales, las grandes empresas de comunicación hoy día son norteamericanas, dominan la gran producción cultural del cine, de las cadenas digitales, de las series, etcétera, van imbuidas de esos valores. Y eso es lo que está cambiando profundamente la sociedad y también arrastra a los políticos. Porque el fruto de esto, de que sea americana la influencia, es que los americanos no exportan ideologías, exportan mercado, aunque se ha cargado de ideología. La lucha contra la vida es el mercado del aborto, el mercado de la anticoncepción, el mercado de la esterilización, el mercado de la eutanasia, el mercado del género, convertir a los niños que entran en esa dinámica del transgenerismo en clientes de las empresas farmacéuticas para toda la vida. O sea, eso es muy peculiar de América, porque en Europa somos más teóricos, exportamos ideas así en abstracto, por decirlo así, pero en Estados Unidos las convierten en mercados. Y mercados con proyección universal. Entonces, hoy día en concreto, una de las características del capitalismo del siglo XXI es que el cuerpo humano se ha convertido en un producto de mercado. Eso es el mercado, la reproducción, la no reproducción, la salud, la muerte, el sexo, el género, y el dinero tiene mucha fuerza. O sea, si ya las ideologías y las ideas tienen mucha fuerza, si además las mueve el dinero, el negocio, la fuerza es imparable, y los políticos son hijos más, igual que la mentalidad más común de estas tendencias ideológico de mercado o mercado ideológicas que están dominando el mundo. En Estados Unidos quizás se está notando ya un cambio en este sentido. La historia de Trump de alguna manera llevó asociado una apuesta política por la vida, contra el género, con todas las peculiaridades de Trump y su entorno también. Pero bueno, claramente han convertido esa lucha también, que ha arrastrado en principio, parece un poco a las empresas americanas, a repensar lo que están haciendo. Vamos a ver eso en qué se traduce en la práctica, ¿no? Claro. Pero a veces yo tengo bastante trato y he viajado bastante hace unos años, ahora ya cada vez menos porque mi cuerpo no da para tanto, pero he viajado bastante por América Latina, hasta incluso en Argentina, dando una conferencia. ¿Va a venir aquí a Argentina? No, he estado en el pasado. Okay. No me invita nadie, o sea que no puedo ir a Argentina. Como ustedes no me invitan, no digo de broma, Eso hay que cambiarlo. No, pero lo que decía es, a mí, cuando viajo por América Latina, al principio me estudiaba el país al que iba, los debates que había. Ahora ya no lo hago sinceramente, porque los debates son los mismos que yo he vivido en España. Los argumentarios que se utilizan, las propuestas de leyes, las posturas de los mismos que conozco en España. No tengo que estudiar nada. Es universal este fenómeno. Y a la vez veo con dolor, que a veces me hace hasta gracia, como muchos movimientos de toda América Latina, lo sé ahora distinguir de países, pero por lo que yo conozco, que se consideran muy de izquierdas, los LGTBI, de defensa del feminismo, abortista, etcétera, viven del dinero de Estados Unidos.
O sea, se consideran que son muy progres y muy de izquierdas, pero trabajan para las grandes fortunas americanas para abrirles mercados. Están engañados. Y además seguro que lo hacen sin ser muy conscientes de que están abriendo mercados para la industria del sexo, de la pornografía, del aborto, de la extensión estadounidense. Luego van de progres y muy antes. Incluso hay algún analista que dice, no sé si es verdad o no, que han tenido mucho éxito los grandes ricachones norteamericanos porque han logrado que las izquierdas de todo el mundo, especialmente en América Latina, dejen de luchar contra el capitalismo y contra el poder yanqui, mientras luchan, creen ellos, a favor de ellos, porque definen en el fondo estos nuevos mercados con el que también se enriquece ese presunto poder yanqui contra el que dicen que luchan, ¿no? No existe eso, lo de la guerra cultural, que es verdad que usted decía, pero lo matiza un poco. Existe obviamente la guerra cultural y antropológica, moralética, pero en el fondo lo que hay es un colonialismo. El Papa Francisco lo escribió así muchas veces, el nuevo colonialismo ideológico del género, del aborto, etcétera, que es una realidad y que tiene detrás, más que grandes conspiraciones ideológicas, que no sé si existen o no, la creación de mercados. Estamos mercantilizando al ser humano y en concreto sustituyendo la vieja ética sexual de matriz cristiana que ha inspirado más o menos durante 2000 años a la humanidad occidental por una nueva ética sexual capitalista de mercado que lo está destrozando todo. Y por eso yo estoy convencido, pienso como educador de mis hijos, de mis nietos ahora, que hay dos virtudes que son imprescindibles para educar a una buena persona hoy día. Y sé que no está de moda ninguna de las dos, incluso suenan fatal a mucha gente, que son la pobreza y la castidad. Tenemos que vivir no solo para satisfacer los deseos que nos genera el mercado para que consumamos satisfaciendo esos deseos, sean de porno, de sexo, de lo que haga falta, y la castidad como educación del cuerpo para amar. Quien banaliza la sexualidad creyendo que solo tiene que ver con el placer, se equivoca profundamente. Y además, confesión personal, yo soy ya muy viejo, no hago más que repetirlo, ¿no? Pero eso también me da una sabiduría sobre la vida, porque he podido comprobar lo que ayuda a ser feliz o no. Me miro a mí mismo, a mis hermanos, a mis amigos, mis compañeros de escuela de pequeño, etcétera, ¿no? Y veo que casi siempre, en lo humano siempre hay excepciones, no hay reglas universales, ¿no? Pero casi siempre funciona lo siguiente: quien ha intentado, aunque sea con errores, invertir en su vida en querer y dejarse querer, llega viejo feliz y rodeado de gente que te quiere. Y quien ha invertido en su satisfacción, en su placer, podrá haber pasado unos años muy entretenido, pero llega viejo solo y triste. Por lo tanto, ser sexualmente responsable, que a veces cuesta, obviamente, no tener miedo a la vida, que a veces cuesta, obviamente, en el fondo produce una urdimbre de amor a tu alrededor, que esa es la verdadera felicidad. Y lo contrario, pues eso puede permitir pasar unos cuantos fines de semana muy entretenidos por ahí, pero al final no te proporciona felicidad. Yo creo que esta experiencia vital y humana hay que transmitirse a las nuevas generaciones, porque es lo contrario de lo que les transmite el mercado. El mercado les dice: consume, disfruta, placer, satisfacción, todo lo que quieras, que ahí está la felicidad, y no es verdad. Eso te permite eso, pasar unos cuantos días muy bien, ¿vale? Pero al final no produce la felicidad. Y esto los jóvenes solo lo pueden saber si alguien se lo dice, claro, porque les falta experiencia vital para haberlo sabido por ellos. Por eso yo creo que una obligación de las personas como yo, más mayores, es contarles a los jóvenes, a los que quieren escuchar, la verdad sobre la felicidad del ser humano, que no es la que les cuenta el mercado, las que les ponen las series de Netflix, ni las películas de Hollywood, ni las canciones de moda, es otra. Que os engañan porque son muy fáciles de engañar, claro, como les falta experiencia vital. Por eso yo creo que es muy importante, y agradezco esto que hace usted, porque alguien lo verá, que contemos a otros la verdad sobre cómo es el ser humano y cómo puede ser feliz, y así despertemos por lo menos una cierta conciencia crítica frente a estos mercados más ideológicos de mercado y políticos que engañan profundamente. Yo decía a los jóvenes, y a muchos viejos también, porque puede engañar a cualquiera. Y por lo tanto hay que hablar mucho y contar lo que sabemos con toda paz. Unos no te escucharán, otros no te harán ni caso, otros creerán que eres un viejo conservador, ultracatólico y fascista. Bueno, sí, cada uno pensará lo que quiera, pero yo me siento en la obligación menos de contar lo que he aprendido sobre cómo se puede ser feliz, y creo que esa es la esencia de la educación, y que todos podemos influir algo en cómo se educa a la gente a la que queremos y tenemos cerca. Lo que está ocurriendo con los servicios sociales y los niños tutelados de España es un verdadero, no sé si genocidio es la palabra, pero es una verdadera muerte en vida. Están realmente destrozando a miles de familias
La cifra oficial, siempre lo repito esto porque es muy importante, la cifra oficial ronda en unos 50.000 niños tutelados, pero la extraoficial ronda los 300.000 niños tutelados en España, que no es una cifra muy loca, porque el propio gobierno español, de la administración del señor Pedro Sánchez, ha dicho hace 1 año y medio, 2 años, más o menos 2 años atrás, que ellos aspiraban a tutelar a 700.000 niños, porque son la cantidad de niños que el Estado español considera que están siendo vulnerados en sus derechos. Me pareció una locura, esto creo que salió publicado en el diario El País, si mal no recuerdo, con lo cual esa cifra extraoficial de 300.000 niños no es descabellada. A mí me llegan cantidades de familias españolas pidiéndome ayuda desde aquí, desde Argentina, que mucho no puedo hacer más que ayudarlos a visibilizar esto. Y muchas madres, a las que les han secuestrado institucionalmente a sus hijos con informes psicosociales falsos, las propias asistentes sociales les han dicho: ¿por qué no abortaste? Por eso quiero conectar todo con todo, ¿no? Le dice: ¿por qué no abortaste? ¿Por qué tuviste a este hijo? Que ahora te lo sacamos. ¿Por qué no abortaste? A mí me parece de un canibalismo, de una bestialidad humana. Primero, lo que se está haciendo con la tutelación de niños indiscriminadamente, solo por un negocio que mantiene vivo la Unión Europea a través de los subsidios que paga a los servicios sociales. Y por otro lado, es un sistema que lo sostiene la propia sociedad española, que no sale a las calles a decir: basta con esto. La cantidad de niños que se suicidan porque no soportan estar alejados de sus padres, además de lo que pasa puertas adentro de estos hogares para niños, que en algunos casos hasta se ha sabido, digamos, orfanatos o casas de niños enteros que los utilizan para tráfico sexual. Todos estos niños, muchos de ellos terminan suicidándose porque no lo soportan, y como no permiten que esos niños vuelvan a tener contacto con sus padres, lo que está ocurriendo en España con este tema a mí realmente me quita el sueño. Yo escucho llorar a las madres del otro lado del teléfono y me da una impotencia y un dolor tan profundo que no puedo creer que la sociedad española no reaccione a esto, porque inclusive las niñas dentro de estos orfanatos o hogares de niños son violadas y también quedan embarazadas, y esos niños también forman parte del mismo sistema, porque se los quitan a estas niñas y son otros bebés más, otros seres humanos más que pasan a facturar para el propio sistema. La verdad es que a mí me deja atónita lo que está pasando en España con esto. No, no me encaja esa descripción que haces del funcionamiento de los servicios sociales en España. Sinceramente, ni las cifras, yo tampoco tengo las cifras en la cabeza, pero conozco un poco la Comunidad de Madrid, que es donde yo vivo, Asturias, que es mi región de referencia, y por razones que no son del caso, Andalucía, es el más o menos representativo de España, ¿no? Y no me encajan esas cifras, ¿no? Uh-huh. Es evidente que hay en los servicios sociales de España abusos, y a veces llegan a los tribunales y dan lugar a denuncias y a condenas, porque es una situación muy excepcional el niño que no vive con sus padres, y no es fácil garantizar, al margen de que sea injusto que se le hayan quitado a sus padres o que sus padres merezcan que les hayan quitado la patria potestad, ¿no? No es fácil socializar a niños en instituciones públicas, por buenos que sean los profesionales que los cuidan, en niños en general casi todos ellos problemáticos, por carecer de familia, o en el caso, por ejemplo, de muchos inmigrantes menores de edad que llegan a España y que también son incluidos en las instituciones tutelares asistenciales, que es un tema preocupante creciente en España, ¿no? Luego, en algunos casos, obviamente, se mezcla droga, abusos sexuales. Ha habido casos de prostitución, de incentivar la prostitución, que han sido perseguidos por los tribunales. O sea, que es verdad que existen situaciones como la que describes. No tengo yo la conciencia de que sea una situación generalizada. Es más, yo conozco y he tenido relación también como red madre con chicas embarazadas en instituciones sociales que han sido atendidas estupendamente, que nos han avisado desde los servicios sociales para ayudarlas frente a que no aborten, a cumplirles expectativas de vida. O sea que seguro que hay situaciones como la que estás describiendo, pero te aseguro que hay otras que son mucho mejores. Y por supuesto que no es el 100% de los casos lo que yo relato, pero que hay una por eso digo, es que ha sido un relato tan negativo que, aunque tenga fundamento, obviamente que lo tiene, y hay casos que saltan a los periódicos, seguro que no nos enteramos de todos, pero hay otras muchas que funcionan muy bien y es un servicio necesario. Porque también es verdad
que vivimos en una sociedad en que por la profunda crisis de muchos matrimonios, un verdadero virus, las rupturas matrimoniales, la incidencia de la crisis económica, la drogadicción, el alcoholismo, hay situaciones en que están más que justificado que a los padres se les prive de la patria potestad y sea las administraciones públicas o Cáritas cristiana quien pueda estar a su lado, quien se haga cargo de cuidar a los niños, ¿no? En España algunas leyes muy recientes, por ejemplo en Madrid, y me parece muy sensata, está intentando incentivar al máximo el acogimiento familiar como alternativa a esas instituciones públicas, porque da un contexto familiar aislado, no son 20 niños en el mismo sitio, sino uno, los padres. Me parece que es una salida que ojalá hubiese familias dispuestas a acoger niños problemáticos, ¿no? Lo mismo pasa con las adopciones. En España hay muchos matrimonios que quieren adoptar, porque los casos también de infertilidad, también por causas muy vinculadas a la revolución sexual, a la anticoncepción, mil cosas más están creciendo, ¿no? Pero normalmente los padres si quieren adoptar niños recién nacidos, sanos y sin problemas. Pero a estos niños ya de cierta edad, o con problemas por haber vivido en un ambiente familiar, de drogas o lo que sea, nadie quiere adoptarlos y por lo tanto se eterniza su presencia en los servicios sociales, ¿no? Yo creo que en general los funcionarios de servicios sociales en España son un poco que yo, como repito, no soy un experto, pero a través de Red Madre, que estamos muy en contacto y lo que oigo las voluntarias de Red Madre de toda España, los funcionarios de los servicios sociales en España en general son muy buenos profesionales, con muy pocos medios para una gran labor, y luego, como siempre, habrá algunos que no son buenos profesionales y que prostituyen a los niños y hacen de todo, pero en general creo que no es la situación. Pero sí es verdad que muchos de ellos son españoles de hoy día normales que les parece el aborto normal, porque es como les pasa a los médicos y a otros tantos, ¿no? Y que por lo tanto efectivamente incentivan como si fuese normal o proponen a las niñas en caso de embarazos el aborto como si fuese una salida razonable. Es una vez más esa presencia de la cultura pro muerte en todos los ámbitos de la sociedad que afecta a las chicas que se quedan embarazadas y a los profesionales de la salud de los servicios sociales. Y también os doy un ejemplo en Red Madre, tenemos ya en varias comunidades autónomas convenios para formar a ese personal de servicios sociales, a matronas de los sistemas primarios de salud, precisamente para, bueno, por lo menos que sepan que se puede proponer una cosa distinta, no se trata de imponer nada, pero que en vez de proponer solo la salida de aborto, por lo menos, bueno, se puede usted abortar, pero también que sepa que hay otra salida con estas experiencias, ¿no? Y poco a poco vamos también ayudando en lo que podemos a formar gente para que en los servicios públicos también pues no esté solo presente la mentalidad más o menos proabortista generalizada que existe en mi país, por desgracia, lo digo con tristeza, sino también estas otras opciones basadas, como en el caso de Real Madrid, con experiencias constatadas de que esto funciona. O sea, no es solo un prejuicio de unos señores que dicen aquí no sé qué, sino que es un sistema que suele funcionar y ayuda también a las mujeres, ¿no? Por lo tanto, corrijo un poco tu visión negativa, aunque no tengo muchos datos en este momento sobre la mesa, y es verdad que hay un problema objetivo y que va creciendo porque está creciendo en toda Europa y en España en el caso de niños solos, sin un contexto familiar de cariño y de protección, que eso genera un problema a toda la sociedad que no es nada fácil de administrar y que muchas veces puede dar lugar a a abusos que sean muy lacerantes, ¿no? Bueno, Pero déjame que ponga un poco también de relieve la parte buena de España. sí, bueno, no, yo se lo agradezco. Lo que pasa es que a mí lo que me llegan son los casos Claro, realmente lógico. extremos, en donde hasta yo misma puedo comprobar, porque me envían lo poco que tienen acceso al expediente, porque son familias que ni siquiera tienen acceso a presentarse con una pericia de parte para decir, bueno, no, yo no soy ni drogadicta, como ustedes dijeron, ni alcohólica, ni estoy mal de la cabeza, digamos, intentan presentar todas estas pruebas y en los propios juzgados no son tomadas esas pericias, digamos, son familias que no tienen manera de defenderse, directamente desaparecen sus hijos, no saben en qué orfanato o casa de acogida están. Conozco casos en donde en casas de acogida, en hogares, en familias, perdón, familias de acogida, han sido abusados. Por eso digo que el problema es muy profundo. Quizás usted, como tienen llegada a determinados orfanatos en donde quizás sí son orfanatos que por eso tienen llegada a ustedes a ellos, porque son lugares donde son permeables a ser ayudados, porque no tienen ninguna doble intención, porque realmente quieren hacer las cosas bien, entonces quizás ustedes tengan experiencia con estos lugares, pero le puedo asegurar que hay familias de toda España con esto que yo le estoy comentando, con informes que no pueden rebatir, son las familias, pero no es solamente en España, acá en Argentina también se está dando esto y cada vez en un porcentaje mayor. Hay otros países como Colombia, hay muchos países que
llamativamente tienen como un mismo esquema de trabajo, es decir, te saco al niño por una denuncia anónima, porque Servicios Sociales así lo decide, porque le han quitado hasta la patria potestad al juez para decidir si se retiraba o no se retiraba ese niño del hogar, sino que la potestad la tiene el propio Servicio Social, cuando en realidad debería ser un juez el que dé esa orden y no un servicio social. eh, Le quitan a la familia la posibilidad de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? Listo, a ver, Estado, servicios sociales, ¿qué ustedes consideran que yo esto lo estoy haciendo mal? Bueno, ayúdenme a revertirlo, a corregirlo, a mejorarlo, pero no me quites a mi hijo. No dejes que yo deje de ver a mi hijo y mucho menos que mi hijo deje de verme a mí, que soy su padre, tiene derecho a su identidad, o su madre, tiene derecho a su identidad. España es un Estado de Derecho, María, eso no es así. Repito, puede haber abusos concretos, no digo que no, como siempre, ¿no? Pero en España, desde luego, hay fiscalías de protección de los menores en todos los territorios de España, hay jueces tutelares de menores, cualquier decisión de una administración de asuntos sociales de retirar la patria potestad a un padre puede impugnarse ante un tribunal independiente. En España las cosas no son así. Puede haber abusos, como repito, en todos los, pero esa situación de opacidad de funcionarios que deciden y no hay papeles o no los puede revisar un juez, eso en España no existe. Lo siento. Digo, es que soy abogado además. Sí, Y sí. repito, puede haber abusos o jueces corruptos, puede haberlos, Ujú. como todo en esta vida, pero no es la situación normal. Y estas Yo, familias, ¿a dónde pueden acudir, por ejemplo, no? Porque pues, yo conozco muchas familias. al fiscal de menores de su provincia, Ujú. o pueden acudir al juzgado de guardia, que lo hay en toda capital de provincia y en muchas ciudades más pequeñas también. Pueden denunciarlo a los medios de comunicación, a cualquier ONG de protección de menores como Save the Children o a la que sea. Es decir, España tiene muchos problemas, no somos un país perfecto ni de lejos, ¿eh? Y tenemos un gobierno muy ideologizado en todas estas materias, soy el primero que lo reconoce, pero gracias a Dios somos un Estado de Derecho y somos un país europeo del siglo XXI. Aquí todo se sabe, no hay opacidad. Los jueces en general son profesionales y actúan bien. ¿Puede haber algún caso de corrupción? Pues sí, igual que puede haber algún médico corrupto, ¿no? O algún abogado como yo corrupto, puede haberlos, ¿no? Pero no es lo normal. Y el sistema es muy transparente. Bueno, lo estamos viendo incluso con la corrupción de los políticos, como al final encuentran el parón de los jueces, como es lógico, ¿no? Por lo tanto, puede haber situaciones donde uno choque contra un lo de corrupción y de silencio, pues puede ser, pero desde luego no es ni lo normal y además, incluso en esos casos, hay formas de luchar contra eso, aunque solo sea la denuncia a los medios de comunicación que están encantados de poner de manifiesto cómo funcionan mal los poderes públicos. Yo le digo Yo, que los medios de es, comunicación son muy cerrados con este tema en particular. Yo misma he contactado a muchos medios de comunicación de España para hablar sobre el tema de los niños tutelados y llevar que vayan las propias familias damnificadas a dar su testimonio a la televisión o inclusive a los medios digitales. En ningún caso me han contestado. Diarios como El País, eh, en medios muy importantes. He hablado eh, hasta por WhatsApp directamente con el personal de todos los medios, estos que yo le estoy nombrando y los que no estoy nombrando también, y ninguno quiere hablar del tema de niños tutelados, que me llamó mucho la atención porque en tal caso no están ellos haciendo una acusación, sino que están dándole lugar, espacio a una familia para que cuente cuál es su experiencia y que están buscando a sus hijos y no los encuentran, y sin embargo no se abrió ninguna puerta en ningún medio de comunicación. Así que si desde usted luego, tuviese alcance a es, eso sería genial. en España, historias de estas están saliendo en los medios de comunicación habitualmente. Ujú. Estaba acordonada una vez hace menos de 15 días en una provincia muy cercana a Madrid, una familia que ha denunciado de que les habían quitado la patria potestad de sus hijos, que no era verdad lo que se decía de ellos, pero no estaban contándolo en la prensa, contaban que ya lo habían denunciado del juzgado, no sé en qué habrá acabado, ¿no? Hace 2 meses que más o menos en algún medio se empezó a escuchar, así en España, más o menos dos Y en los meses. casos de menores inmigrantes en varias comunidades autónomas ha habido denuncias que inmediatamente se ha hecho cargo la policía y los juzgados, recuerdo de memoria en Baleares, en Valencia, en Murcia, en estos últimos meses. Luego no sé en qué acabarán esos Sí, casos, ¿no? sí, sí. Muchas veces a veces hay denuncias que no tienen fundamento, que no se pueden demostrar, no lo sé.
Pero vamos, que estas cosas, claro que afloran, generan debate político, mediático. No voy a poner en cuestión las experiencias que tú has vivido, como es lógico, pero me parece que tampoco es lo normal, ¿eh? No, habría que ver en cada caso excelente qué pasa. Pero Sí, sí, España sí. de verdad es un país, gracias a Dios, muy abierto, muy plural. Es un Estado de Derecho moderno, donde habrá injusticias y habrá gente que no funciona bien, pero no vivimos para nada en ninguna dictadura. Igual que se puede defender la vida, como hace Red Madre, a lo mejor no tendrás apoyos públicos, pero lo puedes hacer, nadie te lo puede prohibir. ¿Eh? Claro. Y puedes llegar a administraciones públicas y formar a funcionarios, y en otros casos no te dejarán, o sea, tampoco es que te abra todo el mundo todas las puertas, pero aquí hay libertad para hacer cosas, pero no para intentarlo, ¿eh? Ujú. Pero bueno. Y en referencia a esto que usted mencionaba de la ideología de género, ¿no? Sí. Volviendo a eso, eh, como una forma más de esterilización del ser humano, porque la ideología de género esteriliza psicológicamente y también físicamente cuando ya se pasa a la hormonización y y a la mutilación, ¿no? Del propio cuerpo. Eh, ¿Cuál es el objetivo de esto? Según su visión y según todo lo que usted ha estudiado y ha visto, ¿cuál es el origen de implementar esta esterilización sobre los niños, ¿no? Y sobre la humanidad en realidad, porque esos niños van a ser Bueno, adultos. la ideología de género es una de tantas estupideces intelectuales a que dieron lugar los progres universitarios de los años 60 y 70 en aquel ambiente de revisión de toda la cultura occidental, que podía haberse quedado en una de tantas tonterías de cenáculo que duran 4 años, ¿no? Pero que ha alcanzado una inmensa proyección porque ha sido utilizado por los obsesos del control de la población como anticonceptivo mundial. Hubo un momento a partir de los años 60 en los cuales, con todo el proceso de descolonización del tercer mundo, Occidente vio que ya no podía imponer desde Occidente técnicas de control de la población de forma obligatoria y discreta, ¿no? Y se decidió hacer una revolución cultural antinatalista. Esta es la idea que subyace al famoso informe Kissinger, aprobado por el presidente Nixon en su día, ¿no? Y se elige la ideología de género como anticonceptivo. En aquel momento se crea para esta estrategia el Fondo de Población de Naciones Unidas, y una de las primeras presidentas que se creó para esto, para controlar la población del mundo, como su nombre indica, una de sus primeras presidentas dijo una frase en la que resumió muy bien toda la estrategia, cuyos efectos estamos viendo hoy día. Dijo: ya no se trata de controlar la población del mundo dentro de los roles de género tradicionales, sino que ahora se trata de cambiar los roles de género tradicionales para controlar la población del mundo. Y lo han conseguido. No del todo, gracias a Dios, pero efectivamente han logrado, una vez más, Naciones Unidas, las grandes fundaciones, el dinero americano, que es lo que se mueve detrás de ese conglomerado de ONGs, expertos, empresas y UNICEF, una agencias de de las Naciones grandes. Unidas, exactamente, ¿no? Han logrado que una gran parte de la población del mundo cambie su percepción de la sexualidad y que vean el matrimonio y la maternidad como un obstáculo para la felicidad de las mujeres, y que vean las relaciones hombre-mujer no como una fuente de amor y de felicidad en un proyecto de vida compartido, sino como una lucha de clases, de poder, de violencia, etcétera. Un obstáculo, ¿Eh? un obstáculo, la han visto Un como un obstáculo. obstáculo. Sí. Han logrado que se normalicen lo que llaman las formas de sexualidad no coitales, que evidentemente no permiten el embarazo, las no coitales, y que todo se normalice. Y el último paso es este intento de que, eso es estrictamente lo que es la ideología de género, que rechacemos que nuestro cuerpo sexuado define nuestra personalidad, como si fuese una cosa más de la naturaleza que podemos manipular, transformar, y que entonces nosotros definimos nuestra sexualidad, lo que se llama género, sin estar predeterminados ni condicionados por la morfología sexual de nuestro cuerpo. Por eso la ideología de género, en el fondo, que es un inmenso error, es negar una evidencia, que es que todos los miembros de la especie Homo sapiens estamos sexuados, y estamos sexuados en masculino, en femenino, y que no hay intersexo. Puede haber malformaciones genéticas y líos psicológicos, ¿vale? Por supuesto, como en todo lo humano, pero todos somos XX o XY, punto. Ujú. Y además es que en todas las especies de reproducción sexual en este planeta les pasa lo mismo, o sea, que es evidente, ¿no? Pues eso tan evidente, la ideología de género lo niega. Ujú. Y se convence a los niños de que pueden definir su sexualidad, lo que llaman su género, al margen de su cuerpo. Y eso es un error, sin más, es negar la realidad de las cosas. Es como si ahora digo que esta pared no está aquí y que puedo atravesarla. Pues no, no puedo atravesarla porque está ahí la pared. Yo le Entonces, cambiaría una letra, a la palabra error le cambiaría dos letras, horror. horror, sí, la consecuencia es un horror, porque siempre que se niega la realidad se provoca mucho daño en cualquier terreno. Si yo voy con mi coche
Y digo que no es verdad que la carretera solo tenga 2 carriles, sino que toda la extensión de la llanura es para mí. Voy a acabar con un accidente, obviamente, porque negar la realidad te lleva a estrellarte. Y negar nuestra realidad corporal sexuada que nos da nuestra identidad lleva a verdaderos horrores, que es lo que estamos viendo. La ideología de género, en el fondo, niega la naturaleza física corporal del ser humano para afirmar que solo tenemos libertad. Y cuando somos lo que decidimos hacer, y no es verdad. Yo tengo libertad, no puedo decidir libremente lo que hago con mi cuerpo, pero mi cuerpo lo tengo y no lo decido yo. Yo soy un varón de la especie humana desde que era un cigoto en el seno de mi madre y eso no lo puedo cambiar. Luego podré hacer con mi cuerpo lo que quiera y acostarme con quien quiera y practicar sexo como quiera. Bueno, dentro también hay unas posibilidades bastante limitadas por otra parte, pero bueno, sí. Pero no puedo cambiar lo que soy. Y Entonces, esa sobre todo, negación. perdón que le interrumpa, y sobre todo esas decisiones pueden tomarlas cuando sean adultos, no cuando sean niños. ¿Qué mensaje usted le daría al adulto en general? Porque estamos hablando, por supuesto, que los padres en general, la familia extendida, ¿no? Abuelos, tíos, todos tienen responsabilidad sobre los niños de esa familia, pero cuando ese niño está afuera, está inserto en un sistema como es una escuela, un hospital, una plaza, quienes organizan un cumpleaños, todos esos adultos tienen llegada a los niños una vez que los niños están de la puerta para afuera del hogar. A ser responsables. O sea, nosotros vivimos en el siglo XXI y la humanidad del siglo XXI tiene unos problemas específicos que no son los que tenían en el siglo XIX. No sé si peores o mayores, pero son los nuestros. Y uno de los problemas más graves del siglo XXI es esta confusión absoluta sobre la sexualidad, la vida, la familia. Bueno, pues yo siempre digo, si hablo en España de estas cosas a familias, y me digo, bueno, tengo que hablaros de esto y de que hoy es obligatorio que os ocupéis de la educación sexual y afectiva de vuestros hijos. Hace 100 años no lo sé, habría que hacerlo, pero si no lo hacías, bueno, la sociedad más o menos pensaba más o menos lo mismo en lo básico, hay chicos y hay chicas, y eso tiene algo que ver con ser papás y mamás, por lo menos, ¿no? Pero hoy día no es así, por lo tanto, hoy día es una tradición que no nos ocupemos de forma activa de la educación sexual de nuestros hijos desde muy pequeñitos. ¿Cuándo nuestros hijos deben ser expertos en sexualidad? Cuando les damos el primer celular, porque aquí está toda la mierda del universo comprado. Antes de dárselo tienen que tener criterio para saber a qué cosas merece la pena decir que sí y a qué cosas hay que decir que no. Y por lo tanto, no puedes esperar a los 14 años para hablar con tu hijo de hombre a hombre, de la sexualidad, no, porque ya llegas muy tarde. Entonces hay que empezar desde muy pequeñitos y hay que prepararse para ello. Por el momento los padres de hoy, no ya solo los de mi generación, sino la generación de mis hijos, no han tenido este problema cuando ellos eran niños. Esto existe desde que existe el móvil. Claro. Hace 15 años, es un problema nuevo. Entonces, como nos falta la experiencia de haberlo vivido, a veces no somos conscientes, pues hay que aprender porque es el reto de nuestra época. ¿Cómo se forma bien a un niño para inmunizarlo en la medida de lo posible? Y luego está la libertad frente a este gran mal de nuestra época, que es la confusión sobre el sexo y sus consecuencias. En primer lugar, si los adultos, cuando son muy pequeñitos y somos una referencia para ellos, somos leales a nuestros amores. Los niños necesitan esa seguridad afectiva del amor corporal sexuado de un varón y de una mujer, si es posible. Luego a veces puede faltar y se suple como sea, pero ese es el ideal. Y un varón y una mujer, los papás, que sean leales, que estén ahí para poder ser referencia. Y luego que les hablemos con orgullo de nuestra paternidad y de nuestra maternidad, que les hagamos amar y respetar su cuerpo y el cuerpo de los demás desde pequeñitos. Es una buena educación sexual. No es de explicar a los niños de 2 años el Kama Sutra. Eso ya se lo enseñarán en la escuela, por desgracia. Se ha de enseñarles a valorar su cuerpo sexual, de que yo soy un niño y pues poder ser un papá y mi hermanita es una niña y poder ser una mamá. ¡Qué maravilla! Y luego que les hablemos de los peligros que va a entrar. Ojalá todos los niños supiesen lo que es la pornografía, esa que hay aquí, porque se lo explica un papá y mamá. No porque ven pornografía con ellos, sino porque les dicen, mira, eso existe y hace mucho daño y es terrible y genera violencia contra la mujer y a ti te va a hacer mucho daño, aunque te apetecerá verlo. Pero vamos a intentar, pues mira, ¿qué te parece si en tu móvil ponemos un filtro que no tenga acceso a eso? Porque el de papá también lo tiene. Entonces nos implicamos. Porque lo que mancha a un niño mancha a un viejo y lo que las reglas que pone un niño tiene que yo las asumo también para sí mismo, porque si no, vaya ejemplo que vamos a dar. Y luego, si nos preocupamos de buscar para ellos, a ser posible, desgracia, muchísima gente no lo puede hacer, un colegio, una escuela donde les eduquen igual que les educamos en casa. Y si no es posible, que mucha gente no puede porque no lo hay, no puede pagarlo,
habrá que estar muy pendiente de qué les enseñan en la escuela y hablar con los niños todos los días de los temas esenciales que les van diciendo en la escuela y mirar los libros de texto y qué libros les aconsejan leer o vídeos ver, hablar con los profesores, estar presentes en la escuela, reñir si hace falta a los profesores, diciendo, tú a mí mejor no me lo vas a corromper, hasta ahí podríamos llegar, porque a veces no podemos evitar que haya gente corruptora, ¿no?, en las escuelas, enseñando desde pequeños que hay que elegir lo que se ve, que no cualquier cosa que sale en la tele o en la pantalla o en el móvil es digno de ser visto, que hay cosas que hacen mucho daño, y luego confiar profundamente en la libertad de nuestros hijos, porque nuestros hijos van a meter la pata. Nuestros hijos van a meter la pata alguna vez, ojalá sea poco y no muy grave, pero serán humanos. Y si les enseñamos a amar su libertad, sabrán que no son sus meteduras de pata. Y que cuando se equivoque, lo que hacer es rectificar. Entonces, si damos esas seguridades morales e intelectuales sobre la sexualidad, sobre el cuerpo, sobre la forma de ser felices, y les enseñamos a amar su libertad, acabarán bien. Porque así lo que hagan bueno en la vida se incorpora a su personalidad y se hacen más buenos. Y lo que hagan malo, pedirán perdón y lo dejarán tirado en la cuneta. Y por lo tanto el balance siempre será positivo. Yo pensé, cuando mis hijos se fueron casando y saliendo de casa, que por fin me había librado de ellos. Pues no, no te libras de ellos. Esta labor de acompañamiento dura toda la vida. Y no solo no te libras, digo lo de librar en un sentido metafórico, ¿eh? Pues no quiero librarme de ellos, obviamente. Pero no solo no te libras de ellos, sino que ellos vuelven y vuelven con las nueras, con sus mujeres y con sus hijos, mis nietos. Por lo tanto, cada vez tienes más gente para acompañar y no acaba nunca. Eso es la felicidad. Por eso cuando nos volcamos en educar, en el fondo también, aunque no lo hagamos por eso, estamos labrando nuestra propia felicidad. Y hay que tener una paciencia infinita, porque los que queremos a veces eso, meterán la pata, pobrecillos. Tampoco hay que decir, tú eres esto, no quiero saber nada de ti. No, tú no eres eso, tú has hecho eso. A pedir perdón y a rectificar. Así va uno muy bien armado y se puede hacer. Eso de creer que en nuestra sociedad los poderes ocultos y las tecnologías, el cariño es más fuerte que cualquier tecnología y cualquier poder oculto. Yo influyo más en mis hijos que todas las redes del mundo, porque nos miramos a los ojos. No digo que no les influyan las redes, y las pasiones humanas y lo que se quiera, pero el contacto personal cara a cara, cuando hay confianza, eso sí que es un poder revolucionario en el alma de aquellos a los que queremos. Por eso yo animaría a todo el mundo, mira, tú a lo mejor no puedes cambiar el mundo, serás presidente de Estados Unidos, ni secretario general de la ONU, ¿vale? Pero puedes influir en los tuyos, en los que tienes cerca, aquellos que tú quieres y que ellos te quieren, y por lo tanto son influenciables por ti. Haz eso por lo menos, y si cada uno hacemos lo que podemos, facilitaremos que el Señor de la historia, Dios, pueda optimizar ya el conjunto de esos que nos supera a nosotros, a cada uno en particular, ¿no? Sufriremos, habrá injusticias, pero vamos, Sí. nada ha podido acabar con la vida ni con la familia y nada podrá acabar con ello. Estoy seguro. No, Hay que tener esperanza. yo también estoy segura de eso, por eso estamos aquí hablando de esto, Claro. porque apostamos a que las cosas están mal, pero van a estar mejor, pueden estar mejor y lo van a estar. Lo van a estar si hacemos esto que decimos y cada uno hacemos lo que podemos, por lo menos. Sí, lo intentamos, lo intentamos. Perfecto. Y gracias por estar aquí en este espacio de Salvemos a los Niños, una tarea que nos compete a todos. Muchas gracias, María, por todo lo que haces. Ánimo. Muchas gracias.